Y a esta hora establecemos contacto directo en Sao Paulo, Brasil, con la líder opositora venezolana María Corina Machado, diputada destituida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Diputada María Corina, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Muchísimas gracias. Buenas noches. Estuvimos siguiendo el desarrollo de esta sesión que tuvo usted justamente con los legisladores brasileños exponiendo la crisis venezolana. ¿Qué pudo usted compartir y cuál fue la receptividad que tuvo de sus colegas brasileños? Realmente estoy muy agradecida, conmovida, diría yo, por la respuesta que hubo, en primer lugar, de los senadores, de toda la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que estuvo allí presente, senadores de los distintos partidos políticos, muy preocupados, muy conscientes de cómo se están violando los derechos humanos y los principios democráticos en nuestro país y ofreciendo todo su respaldo. Posteriormente, fui invitada a entrar a la Cámara de Diputados que estaba en sesión plenaria. Me invitaron a subir hasta donde está la directiva y debo decir que cuando me retiraba, escuchar a todos los diputados de pie gritando Venezuela, libertad, valientes, sentí que ese reconocimiento del pueblo de Brasil a través de sus diputados nos llegaba muy adentro y estoy honrada y agradecida por este gran apoyo que hemos recibido. Usted dice que habían senadores de todos los partidos políticos. ¿Hay un grupo político en Brasil que está ligado o plegado al régimen de Nicolás Maduro? ¿Se notó esa posición política? Bueno, desde luego, hay algunos senadores que hicieron planteamientos muy solidarios, digamos, o en apoyo a la posición del señor Maduro y donde públicamente además reconocen que hay afinidad ideológica. Ahora, a algunos le ha quedado muy claro que el señor Maduro cruzó una raya roja en estos 2 meses. Si el señor Maduro creía que iba a poder seguir escondiendo su carácter autoritario, esta represión brutal contra los estudiantes, contra las mujeres, contra los trabajadores, lo que estamos viendo hoy en la propia Universidad Central de Venezuela, le ha dado la vuelta al mundo. Y el mundo ya llama las cosas por su nombre y le dice al régimen del señor Maduro una dictadura. Además, debo decir que coincidió esta invitación a la que fui objeto el día de ayer en el Congreso de Brasil, con que se cumplen los 50 años de la dictadura, del inicio de la dictadura en este país. Por lo tanto, hay una enorme sensibilidad a nivel de los ciudadanos y desde luego en el Parlamento. Me decía un senador, me decía María Corina, acabamos de hacer un homenaje a parlamentarios que hace 50 años fueron excluidos, sacados brutalmente del Parlamento, acusados de traición a la patria por haber criticado en el exterior la dictadura brasilera. Exactamente lo mismo que te está ocurriendo a ti, por lo tanto cuenta con todo nuestro apoyo. Realmente son esas coincidencias de la vida que hacen que los pueblos se unan y en este caso los parlamentarios asumamos la causa por la democracia y la libertad, no solamente en nuestro país, sino en toda la región como propia. Señora Machado, quiero preguntarle por las declaraciones de los cancilleres de Brasil y Chile que han defendido a la Comisión de UNASUR que viajó a Venezuela después de que usted dijera que esta misión carece de credibilidad. Lo que ha dicho el canciller brasileño es que ellos tuvieron acceso a todas las posiciones y que se generó una confianza muy grande, y el canciller chileno también dijo que la UNASUR no puede limitarse a mirar cuando hay una polarización y no apoyar este diálogo. ¿Qué piensa usted? Bueno, en primer lugar, yo quisiera que esos cancilleres y sus embajadores ante la Organización de Estados Americanos tuvieran esa posición firme, porque la Organización de Estados Americanos tiene una cláusula democrática y tiene además todo un sistema de protección. La Carta Democrática Interamericana, firmada por todos los Estados miembros de la OEA, establece un compromiso colectivo entre todos los diversos estados de proteger, de promover y defender la democracia en cada uno de los distintos países. Vimos cómo estos gobiernos reaccionaron con enorme celeridad, con mucha fuerza, cuando las crisis de Honduras y Paraguay.
Hoy en Venezuela está planteada una situación muchísimo más grave, donde es evidente la violación de cada uno de los elementos esenciales que contempla la Carta Democrática para una democracia, y no vemos esa reacción, sino que se traslada esa responsabilidad a la UNASUR. Por parte de la UNASUR es muy preocupante porque muchos de sus miembros, de sus cancilleres, emitieron opiniones previas de absoluta incondicionalidad con el régimen de Maduro antes de ir a Venezuela. Entonces, ¿cómo pueden esperar que los venezolanos veamos su posición como verdaderamente objetiva y neutral? Desde luego, vamos a conversar y vamos a transmitirle la verdad a todo aquel que venga a Venezuela y todo aquel que alrededor del mundo esté dispuesto a escuchar al pueblo de Venezuela. Pero otra cosa muy distinta es que los consideremos como una instancia verdaderamente neutral, objetiva o con credibilidad para involucrarse en un tema decisivo, es existencial para los venezolanos. Como diputada, señora Machado, usted ha sido destituida de su curul por una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, un tribunal muy cuestionado frente a su dependencia del chavismo. Sin embargo, en este momento ya no le es permitido el ingreso a la Asamblea Nacional. ¿Desde dónde va a seguir su frente de lucha política? Bueno, en primer lugar, yo soy diputada porque me eligió el pueblo de Venezuela y porque los mecanismos para destituir a un diputado que están contemplados en la Constitución, no ha tenido lugar ninguno de ellos. Quien ordenó que yo fuese despojada, que me fuera negado el acceso a la Asamblea Nacional, fue primero el señor Maduro y después el señor Cabello. Ninguno de ellos tiene potestad constitucional para hacerlo y estar por encima de la voluntad soberana del pueblo. Por lo tanto, yo soy diputada y esa actitud del Tribunal Supremo de Justicia es absolutamente inconstitucional. Una sentencia a medianoche, a las 11:30 de la noche, declarando inadmisible un recurso, pero juzgándolo en contra mía. Todo aquel alrededor del mundo que conoció eso entendió que era una maniobra, una confabulación política, un golpe de Estado a la Constitución y al Parlamento. De modo que yo sigo ejerciendo como diputada dentro y fuera de Venezuela. Y lo seguiré haciendo donde me lo gané, ese enorme e importante mandato, en las calles de mi país. Ahora, cuando el chavismo justifica su destitución en que usted aceptó el cargo de un gobierno extranjero y que esto está prohibido por la Constitución sin previa autorización de la Asamblea, ¿qué explicación tiene esto? Porque usted en la OEA aceptó el cargo de representante alterna de Panamá para poder hablar de la crisis venezolana. ¿Es usted funcionaria del gobierno panameño entonces por eso? Lo que tienen que hacer es leer la Constitución. La Constitución venezolana es muy clara. Los diputados tenemos la facultad para ejercer funciones accidentales. Y el propio José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, envió una comunicación al secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, donde dejó muy claro que yo actué en la OEA en mi carácter de diputada venezolana y que de manera accidental ejercí una función desde la silla de Panamá para poder hablarle a los demócratas de nuestro hemisferio, para que la voz del pueblo de Venezuela se escuchara, para que las denuncias a esta represión brutal llegaran también al mundo, lo que quisieron evitar muchos gobiernos que se dicen democráticos en este hemisferio. Ahora, yo estoy muy clara que yo cumplí un derecho y un deber, y aún sabiendo cuál hubiese sido las consecuencias, lo que estoy viviendo hoy, frente a esa decisión, regresándonos a ese viernes, lo volvería a hacer, porque estoy muy clara de qué espera de mí los venezolanos. Y hoy, más que nunca, soy diputada y estoy ejerciendo mi función como tal aquí en el Congreso del Brasil y lo seguiré haciendo en las calles de Venezuela. Las marchas siguen en Venezuela, la calle sigue caliente, hay estudiantes a los que hoy se les están deteniendo, reprimiendo, se están cometiendo abusos contra los derechos humanos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué puede venir en las próximas horas? Lo que el mundo progresivamente entiende es cuál es la razón
la motivación y la causa que anima este gran movimiento cívico. Un movimiento que tiene lugar en toda Venezuela y que incluye a todos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, negros y blancos, mujeres y hombres, civiles, militares, incluye a todo un país, porque es una causa por valores humanos, es por la dignidad, es por la soberanía nacional y es por la libertad. De modo que va a continuar hasta que Venezuela realmente transite por una ruta de la transición democrática con profundas reformas políticas hasta conquistar la plena vigencia de nuestra Constitución y la democracia. El señor Maduro debería entender lo que ya a estas alturas el régimen cubano debe tener muy claro, y es que con represión, con humillación y con violencia no nos van a detener. Los jóvenes lo han demostrado con un enorme coraje y ahí están sus madres, sus padres, los trabajadores, toda Venezuela unida hasta conquistar la democracia y la libertad. Vamos a agradecerle a María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, por habernos acompañado hoy en el informativo de NTN 24 desde Sao Paulo, Brasil. Muchísimas gracias, buenas noches. A usted por su tiempo, muy amable.